el tema de la paz, pero esta vez no vamos a tratar, sino posteriormente hablaremos de eso porque hay algunas noticias de la negociación con las FARC en La Habana, sino de la prenegociación y el salto hacia la negociación que parece ser que viene muy pronto con el Ejército de Liberación Nacional. Ya ustedes lo oyeron ayer, habló el comandante del ELN, Gavino, diciendo que verdaderamente se habían apretado los términos cronológicos, que se estaba muy cerca, habló de septiembre, primera vez que el ELN lo dice, el gobierno no lo desmiente, el gobierno anda por su lado, se ventila el nombre, parece que ya está en el asunto de José Neva Ríos, un hombre experimentadísimo en el diálogo, no en general, con el ELN, porque lo ha hecho muchas veces, que podría ser el Humberto de la Calle, eso dicen, de la negociación con el ELN, y lo más llamativo de esto, en el sentido de lo que dicen los helenos, es que Gavino, su comandante, Nicolás Rodríguez Bautista, asegura que están hasta en un 90% de acuerdo y que falta un 10% para lanzar la negociación. Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Antonio, muy contento de estar nuevamente en el Primer Café. Bienvenido siempre acá al Primer Café, doctor Carlos Medina Gallego. El 90%, y entonces uno se pregunta necesariamente por sustracción de materia, de repente usted nos puede ilustrar cuál es ese 10% que no ha permitido que se den los diálogos y ese 10% que se hace solucionar supuestamente muy prontamente. Es decir, ¿cuál es el emplaste ahí? Bueno, digamos que cuando en una agenda exploratoria se ha avanzado en el 90%, está a puertas de ingresarse a la mesa pública, sí, señor, para avanzar en los diálogos. Usted sabe que se ha desarrollado con mucha cautela esta fase exploratoria y que hay una reserva superior sobre eso, tanto de parte del ELN, de confidencialidad, como del Gobierno Nacional. Sí. Pero ¿qué se sabe así de las cosas que se filtran? Primero, que ya superaron la parte de la agenda temática. Y eso es muy significativo. Profesor Carlos, para darle contexto a la gente, ¿qué superaron en esa agenda temática? Y luego los temas centrales que tenían programados, que eran 6 puntos, en términos de participación, democracia, víctimas, cambios para la paz, etcétera, etcétera. Los temas centrales de agenda. Incluida la participación de la sociedad. La participación de la sociedad civil, que era un tema definitivo, ya se construyó una ruta para avanzar en ese proceso. Es decir, el 90% de la agenda temática que tenía que ver con eso de la participación civil, la ampliación de la democracia, sí, los cambios para la paz, las víctimas y los procesos que tienen que ver con terminación del conflicto y dejación de armas, que había sido el nudo inicial de estas conversaciones, ya se avanzó en eso. Sí. ¿En qué es lo que están actualmente? En lo que están es definiendo los aspectos logísticos y metodológicos. La parte pertinente de dónde va a funcionar el diálogo, en qué condiciones va a funcionar el diálogo, con qué metodologías va a funcionar el diálogo, y eso siempre se toma unos tiempos. Pero es una cosa relativamente fácil, Carlos. Relativamente fácil. Ahí no hay contradicciones antagónicas. Sí, no. Hay necesidad de precisar. Ustedes saben que el proceso de paz de La Habana ha ido enseñando cosas, claro, en términos metodológicos, que cuando se producen esos aprendizajes, pues esos aprendizajes se trasladan a los procesos que vienen detrás. Entonces, en el marco de las metodologías, para funcionar esa mesa amplia con el propósito de que los tiempos tengan unos cursos con gran celeridad, pues se tratan de imponer en la mesa de conversaciones preliminares, sí, unos criterios. Y eso tiene implicaciones en materia de discusión. Pero yo creo que lo que debe saludar el país, que es lo que llena de esperanza, es el hecho de que ya la agenda temática en alguna medida fue acortada en términos de lo que se va a discutir. Segundo, que el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, haya señalado al país de manera directa que el 90% de la agenda en la fase preliminar está acordada. Sí. Ya la parte pertinente es una parte operativa y procedimental, que en eso está. Ahora, hay algunas dificultades que hay que apuntar en este momento. Es los impases que hay en Venezuela. Eso tiene unas implicaciones, sí, en términos, pero también lo que está pasando en el Ecuador.
decir, las situaciones de los dos países que han ayudado a construir el proceso están un poco en términos de conflictividad. Y eso pues genera unas demoras, por llamarlo de alguna manera. Pero yo saludo el hecho de que este proceso que nos ha tenido con tantas expectativas ya esté a portas. Ahora, yo digo, no generemos ante la opinión pública que ese proceso se abre mañana. Porque es que es lo que hemos hecho anteriormente. Va para septiembre, va para tal, y la gente comienza a agotarse en términos de expectativas y a pensar de que allí no son serios. El ELN, estoy leyendo la página de ELN Rampal y dicen que esa es una estrategia del gobierno y de los medios de comunicación para justamente crear tensiones en el diálogo, por lo menos de los medios. ¿Usted cree que eso es así? Sí, a veces se produce de esa manera. Yo creo que hay una intención de presionar ante la opinión pública el inicio de los diálogos. Sí. Pero las conversaciones internas tienen que darse con tal naturalidad que los acuerdos sean lo más sólidos posible para que no se vayan a producir retrocesos en términos de los avances. Cualquier decisión que se tome de manera apresurada se paga en la mesa de conversaciones públicas. Claro. Entonces lo mejor es, esperemos que lleguen a un buen acuerdo para que las conversaciones tengan el mejor curso posible y el país pueda beneficiarse de algo que es absolutamente claro y que todos tenemos claro. No hay una paz estable y duradera si todas las insurgencias no entran al proceso de paz, incluyendo el EPL, que con todo lo que se ha hecho últimamente en relación con las ofensivas en el Catatumbo, contra el Megateo, y esa imprecisión si realmente en esos operativos murió o no murió, sí. Porque suele ocurrir que aquí matan los comandantes 7, 8 veces, acuérdese las 7 muertes de tiro fijo, etcétera, etcétera, y eso genera también incredulidad. Hay necesidad de convocar desde la perspectiva específica el caso del EPL, para que el EPL, en lo posible, pueda entrar en las condiciones que puede entrar a un proceso de conversaciones para que la totalidad de la insurgencia marche adelante. Bueno, hay quienes dicen que eso no es insurgencia, sino una banda narcotraficante. Sí, pero ese es uno de los problemas que existe ahí. Pero yo creo algo, Antonio, sí. Independientemente de que haya una relación del EPL muy estrecha con el narcotráfico, que es un poco, se ve reflejada en la actitud de su comandante, pues eso no implica que no se le va a dar un tratamiento específico, porque muchas de las acciones que desarrolla la insurgencia para obtener recursos, pues se hacen en el marco de actividades ilegales, y eso es importante señalarlo. Sí, señor. Mire, la buena, y luego no la mala, sino la interrogación. La buena simplemente la registro. Está de acuerdo con lo que usted y yo estamos y nosotros estamos hablando aquí con los televidentes. Hay suficiente madurez e inteligencia de las partes para entender que se necesita avanzar y fortalecer el proceso de paz. Lo dice el ELN en una de sus cuentas de Twitter. El interrogante, en ese 10% o en el 90%, donde usted lo quiera acomodar, sabemos que había habido una contradicción muy fuerte en el sentido de la desmovilización misma, de cómo abordar ese tema y de la dejación de armas o desarme. Es decir, que el ELN nunca había dicho concretamente, sí, nosotros nos desarmamos, y mucho menos se habló de esos tiempos. ¿Usted cree que hay una solución en eso que era un enredo? Yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo en la mesa pública. Usted tiene que irse a la mesa pública con una decisión. Vamos a terminar el conflicto y vamos a dejar las armas. Las armas no se pueden convertir en un fetiche, decir, nos quedamos con las armas hasta que no nos cumplan, etcétera, etcétera. No, vamos a conversar. Vamos a llegar a unos acuerdos políticos, nos vamos a comprometer con esos acuerdos políticos, su impulso y su implementación, que es una fase muy importante, y vamos a hacer dejación de armas. Es muy distinto entregar las armas que hacer dejación de armas. ¿Usted cree que el COSE en su conjunto, el Comando Central del ELN, y en la conferencia hace unos meses, está clarísimo que no puede haber paz armada? Es que no, sí, yo creo que ellos han madurado la idea de que es necesario de que la paz se construya en un escenario político y que ese escenario político debe hacer a un lado el problema de las armas. Ahora,
¿en qué momento se hace la dejación de armas? Era la discusión. Sí. O sea, no era si las iban a dejar o no, sino en qué momento dejaban las armas. Ellos habían planteado que dejaban las armas una vez que se cumplieran los acuerdos. Ningún gobierno se sienta a una mesa de conversaciones con una organización insurgente y le dice, bueno, vamos a llegar a acuerdos y nosotros le cumplimos los acuerdos y ustedes dejan las armas. No, hay necesidad en la mesa de conversaciones públicas de establecer el momento en que se produce el acto de dejación de armas, que debe ser más o menos simultáneo con la firma del acuerdo, de los acuerdos. Y la dejación de armas es una declaración política que se hace ante la opinión pública nacional e internacional de no volver a utilizar las armas en el desarrollo del conflicto político. Pero usted no puede dejar las armas en la población. Usted tiene que recoger esas armas. Y ahí es donde la comunidad internacional juega un papel determinante en el camino de monitorear qué va a pasar con esas armas, porque lo que puede producirse si esas armas se dejan es un hecho de delincuencialización mayor, pero también el hecho de que pueda generarse una acción de política con armas, como vos los has señalado. Sí. Y la política tiene que desprenderse de las armas para poderse construir en escenarios de democracia amplia y profunda. Ahora, ¿qué se requiere? ¿Por qué la gente del ELN y también hay una resistencia de la FARC en términos de la dejación de armas? Porque es que la historia de la solución política de los conflictos armados en nuestro país ha mostrado que en el posconflicto o en el posacuerdo se producen todos los hechos de criminalización. Entonces, la confianza para dejar las armas está construida sobre el principio de que hay un Estado que les va a ofrecer todas las seguridades para que ejerzan sus derechos ciudadanos, incluyendo los derechos políticos. Es la salvaguardia y la protección de la integridad física de quienes se normalizan, porque esa es otra cosa. No se van a reinsertar, se normalizan y hacen una movilización de la lucha armada hacia la lucha política. Profesor Medina, ¿cree usted que en ese sentido el ELN está esperando cuál es el resultado del proceso con las FARC antes de tomar la decisión de cuándo dejar las armas? No, yo no creo que el ELN esté esperando eso. Yo creo que todavía el proceso con las FARC se va a tomar unos tiempos para llegar allí. Van a llegar a los acuerdos políticos, después a los mecanismos de implementación. Hoy hay un seminario muy interesante en la Nacional sobre transición y posconflicto. Y allá hay un panel donde expertos en aspectos militares van a reflexionar de cómo se puede producir ese proceso de transición y qué es lo que puede ocurrir en materia del posconflicto, sobre las fuerzas y sobre la sociedad en su conjunto. Y eso me parece que sería importante que los que pudieran asistieran al Alfonso López en el Uriel Gutiérrez, hoy a partir de las 8:30, pero el panel está más o menos sobre las 2:30, 3:30 de la tarde. Profesor Medina Gallego, de la agenda temática que se discutiría en la mesa pública, ¿qué puede usted destacar y cómo lo mira usted como un complemento a lo que se ha acordado en La Habana o como cosas independientes, cierto, pero que de todas maneras beneficiarían reformas en positivo para el país? Hay dos aspectos que yo destacaría fundamentalmente en términos de diferenciación con el proceso de las FARC. Las FARC ha abordado el proceso de manera general y en el concepto de la idea de nación. Es decir, todos los acuerdos son de cobertura nacional. El ELN se ha preocupado por dos cosas. Lo primero que se ha preocupado es porque la participación de la sociedad civil se haga más efectiva. Yo quiero señalar que la participación en el proceso con las FARC de la sociedad civil ha sido muy importante y ha sido determinante. Es decir, los foros nacionales y este tipo de cosas fueron importantes. Es decir, en participación van a haber dos estrategias distintas. Uno fue la participación en los foros nacionales con algún foro regional o algunos foros regionales, pero aquí la participación de la sociedad civil reclamada por el ELN tiene que ver con la construcción de la paz territorial. Es decir, la participación en escenarios donde la guerra fue muy intensa. Y yo creo que esto significa
mucho en el sentido de que quienes van a participar son los directamente afectados por la guerra. ¿Qué está pasando en términos de refrendación en el país? Que solamente el 25-30% de la población padece de manera directa la guerra. Los otros la ven por televisión, la oyen a través de los noticieros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienen que refrendar la guerra, no tienen la urgencia de refrendar la paz, de terminar la guerra y de refrendar la paz, tanto como la tiene quien padecen en los territorios los estragos de la guerra. Sí. Entonces, es muy importante de que en esos territorios donde se desarrolló la guerra, esas poblaciones vayan encontrando a través de su participación sobre sus propias agendas locales una ruta hacia la paz, porque eso le da mayor defensa a los procesos. O sea, no es la guerrilla la que va a defender después desmovilizada, sino los querientes de la materialización de los acuerdos van a ser las poblaciones directamente. Sí. Bueno, aquí hay una piedra, una mula atravesada también en el camino, pues, que es el caso reiteradamente puesto como denuncia por sectores de las organizaciones populares, tanto por el lado de la Marcha Patriótica como en el caso específico del Congreso de los Pueblos, de una campaña que no solamente pareciera estar circunscrita a los 13 miembros del Congreso de los Pueblos que fueron detenidos presuntamente por poner bombas en Bogotá, sino ampliada a nivel nacional, y que eso ha creado resistencias al punto de que sectores, mire si usted la paradoja de la paz y de la guerra, de que sectores, digamos que cercanos o proclives al camilismo, están terminando en el monte. ¿Usted cómo analiza eso? Primero, creo que el gobierno tiene que cambiar de actitud con los movimientos sociales. Es decir, tiene que mandarle un buen mensaje al posconflicto. El posconflicto es la explosión de la movilización social, porque todos los movimientos sociales vuelven por sus agendas de derecho. Entonces tiene que haber movilización obrera, movilización campesina, indígena, popular, cívica, de todos los movimientos sociales que existan, deben moverse por sus agendas. Recuperar las agendas que les había en alguna medida capturado y quitado la insurgencia. Sí. Ahora los obreros tienen que moverse por su agenda en términos del modelo neoliberal. Los estudiantes tienen que salir a defender la educación pública. Las mujeres reivindicar sus agendas de género. Todos los movimientos sociales, y lo que va a haber en el posconflicto es mucha conflictividad. Pero no puede el gobierno nacional mandarle a los movimientos sociales un mal mensaje. Es el diálogo respetuoso, es la capacidad para resolver problemas lo que se debe dar en el posconflicto. No puede ser la represión, la captura, el señalamiento, la estigmatización que puede generar cosas que se dieron. En el momento en que se comenzó a perseguir a los movimientos políticos que condujeron al genocidio de la UP, gran parte de la población de la UP terminó incorporada en las guerrillas, porque no les dejan salida. Claro. Entonces, no puede ser cierto que quienes están desarrollando un trabajo importante en reivindicación de derechos al frente de los movimientos sociales y por la paz y además trabajando por la paz, porque han hecho los encuentros, llenado las plazas, las calles, sí. han sido los más solidarios con el gobierno. Pusieron el segundo periodo de Santos, si se acepta que la izquierda fue determinante en su reelección. Ahora sean perseguidos. Yo creo que el gobierno tiene que desescalar las hostilidades contra la población civil y contra los movimientos sociales. Así como se pide el desescalamiento del conflicto armado y el cese bilateral al fuego, es importante que el gobierno le ofrezca garantías a la movilización social para que se pueda expresar en un escenario democrático. Carlos Medina, mire, un poco en ese mismo orden de ideas, pero no tanto al revés, sino como lateralmente. Tenemos información en el sentido que tanto en bastantes frentes del ELN, no solamente pues hay una cierta reticencia, aunque asumen evidentemente la dirección concreta del COSE y de Gavino al proceso de paz, sino justamente temores. Y también tenemos la información de que fundamentalmente en lo que se llama el EMBO, el Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC, en numerosos frentes que constituyen el EMBO, tanto el sur como las Putumayo, Caquetá, Amazonas, etcétera, hay también enormes temores sobre el futuro de esta gente. Es decir, un par de cosas señaladas. ¿En qué sentido? Porque es que es muy del posconflicto y de la desmovilización y del proceso de paz.
Todos estos guerrilleros, tanto el ELN como las FARC, bases guerrilleras, ¿no? Y mandos, pequeños mandos, prácticamente sienten que de ninguna manera, ojo a esto, se van a quedar en los territorios. Es decir, todo lo contrario de lo que implicaría la dinámica del proceso de paz. Es decir, la gente empoderada, sin armas, desarrollando la política y la lucha social en los territorios. Y la mayoría de la gente está diciendo, y se lo aseguro que es cierto, no nos vamos a quedar en los territorios, seguramente nuestros comandantes harán la paz, la desmovilización y tal. Nosotros no nos podemos quedar porque nos matan. Preferimos encaletarnos en las ciudades. ¿Usted qué piensa de eso? No, yo creo que hay necesidad de construir un proceso de transición que vaya ofreciendo las garantías para que los insurgentes se normalicen. Pero hay que construir una cultura de paz para que la sociedad en su conjunto acepte la incorporación a las rutinas y a los roles sociales de estas personas que estuvieron durante largo tiempo en armas. Y es necesario construir también una oferta de seguridad en el territorio que garantice que muchas de esas personas puedan vivir tranquilamente y articularse a los procesos productivos locales y a las actividades políticas locales. Yo lo que considero es que hay una fase de mucha incertidumbre que siempre se da en la fase de transición, porque la gente no sabe qué va a hacer, cómo va a vivir. Durante años vivieron de la guerra, ahora tienen que vivir en el marco de los circuitos económicos convencionales a partir de las posibilidades que ofrece cada una de la región. Pero quiero señalar algo aquí. Hay un sector de empresarios, no todos los empresarios se comportan de la misma manera frente al conflicto. Hay unos dispuestos a financiar la guerra y a mantener la guerra de manera permanente. Hay un 65% que está por la paz. Sí, pero hay un sector de empresarios muy importantes, y yo he visto liderazgos empresariales muy significativos que están dispuestos a abrir puertas para la ocupación de estas personas, que convocan a otros empresarios para que generen empleo. Yo creo que podrían ser unos 30.000 empleos, 35.000 empleos, eso, pero no todo el mundo va a ir a eso. Es que hay gente que se va a articular a las economías locales donde sus familias tienen trabajo, tienen propiedades, tienen procesos productivos. Otros se articularán a procesos económicos en el transporte, en el comercio. Sí. Habrán distintas funciones donde se pueden esto. Pero tiene que abrirse el corazón de los colombianos para que esas personas se queden en el territorio de donde son originarios. Sí. Porque mandarse hacia las ciudades con la incertidumbre que hay en las ciudades podrían generar lo que nosotros esperamos que se vaya a producir, lo que hemos pronosticado, sí, que es un incremento de la inseguridad en las ciudades. Entonces, lo que uno dice es, hay que tratar de mantener esta población sobre los territorios jugando un rol ya no de guerra, sino de construcción de paz. Ahí hay un mecanismo muy importante frente a eso. Mire, profesor Carlos, permítame, hacemos un pequeño esguince informativo acá. Nuestro compañero Freddy Naranjo, ¿sabe dónde está? En la Universidad Nacional de Colombia. ¿Le suena eso como conocido, profesor Carlos? ¿Por qué? Porque en una encuesta de Inbamer Gallup, contratada por una de las instituciones de la Nacho, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, revela, a diferencia de otras, miren ustedes lo contradictorio de esto, una encuesta para la universidad, pero una encuesta de Gallup, que el 63% de los colombianos en las principales ciudades del país votaría a favor del acuerdo que se firma en Cuba, que puede ser mecánicamente trasladado de alguna manera al ELN. Freddy Naranjo está en el norte de Bogotá con el profesor Carlos Patiño y nos va a contar de qué se trata esta encuesta. Así es, buenos días. La encuesta se hizo en las 5 principales ciudades de Colombia entre 3.000 personas. Y me acompaña el profesor Carlos Patiño. Él es el director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, una de las entidades que contrató esto con Inbamer Gallup. Profesor, particularmente le quiero hacer énfasis en el tema del 63,8% que votaría a favor de lo que se acuerde en La Habana. ¿Cómo ve usted esta cifra? Pues yo creo que es una cifra estimulante para
para el gobierno y le podría dar la indicación de que si una vez obtenido la firma del acuerdo, esto podría ser, digamos, positivo para el país y eso podría tener, digamos, un avance importante para las aspiraciones del gobierno nacional. Aunque todavía leve, ¿se nota cierta mejoría en la imagen del proceso de paz? Muy leve, claro, eso tiene que ver con el reinicio de la tregua unilateral por parte de las FARC, pero podría indicar que actos serios y demostrables frente a la opinión pública podrían ganar terreno. Profesor, finalmente también la encuesta muestra un triple empate entre Rafael Pardo, Enrique Peñalosa y Clara López. Sí, la perspectiva política en Bogotá no se desempantana, seguimos todavía en la incertidumbre quién tendrá la fuerza política suficiente para arrastrar la victoria y hasta ahora no se nota claramente quién toma el liderazgo. Muchísimas gracias al profesor Carlos Patiño. Está la encuesta de Invamer Galu correspondiente para el mes de agosto que se publica en este mes. Información desde el norte de Bogotá, Freddy Naranjo. Vuelvo con ustedes a estudio. Gracias, Freddy. Con el telón de fondo de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Bueno, ¿no le parece al profesor Carlos Patiño que esto sea importante? A nosotros sí, los índices eran totalmente distintos. Profesor Carlos Medina, y si uno le sumara de alguna manera a esto el avance hacia el cese bilateral con las FARC, la apertura de los diálogos con el ELN, es totalmente reversible la tendencia negativa hacia la paz, ¿no es cierto? No, yo estoy absolutamente convencido, primero, que esta es una buena encuesta. Claro que lo es. Que haya dicho que el 63% de la población está dispuesta a votar a favor de los acuerdos. Es una excelente encuesta, dada la dificultad que hay en términos de construcción de una estrategia comunicativa para poder persuadir a los colombianos de que deben votar. Y de la carencia de una pedagogía de paz y una cultura de paz que favorezca esto. Pero esto me parece muy importante. Anita. Profesor, venga, es que me dejaron aquí cabezón. Sí, hablando del ELN, pero creo que se podría esto también sacar al ámbito de análisis de lo que está pasando con las FARC. Si la gente, en lugar de estar dejando el monte para sumarse a la lucha política, quienes estaban haciendo lucha política ahora se devuelven al monte porque no pudieron seguir haciendo su trabajo político en las ciudades. Si quienes están en el terreno... No se devuelven, no, Juana María, se van. No, se van. Nunca han Perdón, estado. sí, no se devuelven, sino que se van. Gracias. Si quienes están en terreno, en vez de ver el futuro en paz y tranquilidad, lo que están viendo es un futuro que los llama a encaletarse en las ciudades. Y ante un gobierno que de construcción de cultura de paz, más bien poco a poco no nada, ¿a qué estamos jugando? Creo que hay dos incertidumbres ahí distintas. La incertidumbre de los que se van a venir de la guerra hacia la vida democrática y la incertidumbre de quienes están en la vida democrática soportando el peso de la guerra. Esas son dos cosas distintas. Ahora, yo creo que esas incertidumbres hay que superarlas. Y se van a superar en el tiempo, en la medida en que la oferta de posibilidades se amplíe y las seguridades se den de manera contundente. Pero hoy lo que hay que reclamarle al gobierno es que tiene que poner fin al hostigamiento que hay sobre los movimientos sociales. Debe proteger el capital humano que representa la defensa de los derechos de las poblaciones y debe mostrarle al país una actitud distinta en términos de cómo va a operar un gobierno en un escenario de ampliación y profundización de la democracia, donde la ciudadanía, los movimientos sociales van a ser fundamentales en la construcción de la paz en los territorios. Es que este es un valor agregado. Son los movimientos sociales y las ciudadanías los que están llamados de la manera más contundente y práctica a construir la paz en los territorios. El gobierno es un acompañante, debe financiar esos procesos, pero son las poblaciones las que construyen la paz y se garantizan a ellas mismas la paz en los territorios. Doctor Carlos, para terminar, el tema, volvamos, usted lo mencionó rápidamente, el tema de Venezuela y la importancia de Venezuela como facilitador, acompañante de los diálogos con las FARC, con el ELN. Hay quienes dicen que, por ejemplo, Gavino está en Venezuela, que Timochenko está en Venezuela, que hay una relación pues de acompañamiento y de protección natural, digámoslo así de una manera, a todo lo que signifique propender y avanzar en los diálogos de paz en Colombia. La agudización y profundización de esa crisis, usted lo tocó un poco por encima, ¿usted la ve de qué manera nociva para el proceso de paz? Es decir, podríamos estar pensando que las bravuconadas de lado y lado en un momento dado podían tocar el proceso, los procesos. Antonio, mire, yo creo que el gobierno tiene que manejar con inteligencia esto que está pasando en la frontera.
el gobierno colombiano. El gobierno colombiano no puede ponerse a pelear en este momento con sus vecinos, que además han prestado un importante favor a los procesos de paz. Así es. Mire, Antonio, es doloroso lo que está pasando en la frontera, pero en el caso del gobierno venezolano y del pueblo venezolano, es legítimo que cuando ellos sientan que estos procesos están contribuyendo a la inestabilidad política y que ponen en riesgo la seguridad nacional, cierren su frontera. Sí. Cierren su frontera. Es un papel del gobierno nacional atender a sus nacionales, ofrecerles las oportunidades de vida digna, traerlos y negociar por la vía diplomática todas las posibilidades que tengan para estos colombianos que se fueron a buscar oportunidades a Venezuela, que ya no existen allá. No. Es que muchos de esos colombianos se fueron cuando un peso valía 12 bolívares y hoy un peso, cuando un bolívar valía 12 pesos y hoy un peso vale 40 bolívares. Entonces, hoy eso no tiene sentido en irse para allá. Entonces, es cómo retorna esta gente, cómo retorna también los que están en el Ecuador, y cómo el país les ofrece unas condiciones para que puedan vivir con dignidad. Pero usted no le puede entregar a sus hijos a los vecinos para que se los eduquen, para que les mantengan, para que les den trabajo, y después cuando los vecinos sienten que sus hijos se están comportando mal allá y se los devuelven, entonces usted termine insultando al vecino. No, debe manejar unas relaciones buenas con los vecinos, diplomáticas, de integración, de construcción de fronteras dinámicas, vigorosas, pero allá hay paramilitarismo, narcotráfico, contrabando, hay delito permanente, prostitución infantil. Es muy complicada la situación en esa frontera, entonces hay que intervenir de alguna manera institucional, para no hablar de la corrupción de la fuerza pública que hay de lado y lado de la frontera, del peaje que presentan los paramilitares en la frontera. Es decir, es una situación crítica y no es con un chauvinismo y un nacionalismo ramplón como se resuelven estos problemas, sino es con inteligencia, con razón de Estado y con los instrumentos que el derecho internacional ha construido para que se solucionen esos problemas, que es la diplomacia. Bueno, profesor Carlos Medina, ya está. No cometimos el error que nos propone el profesor no cometer, de decir, bueno, ¿y cuándo es la fecha de iniciación de los diálogos con el ELN? Eso no tiene ningún sentido, es pronto, las cosas van bien. Miren ustedes lo que el profesor, que es un analista recurrente y de hace mucho tiempo sobre este tema, nos dice. Gracias, Carlos Medina Gallego. Muchas gracias, Antonio. Bueno, ¿usted conoce a un señor que se llama Alejandro Sanz? Alejandro Santos. No. No el de semana. No, Alejandro Sanz, es un cantante. No, yo eso, más bien soy flojo para eso. Más ¿Usted bien qué música? Alejandro Sáenz. Sanz, ¿usted qué música le gusta, Carlos? Tangos, rancheras, música colombiana, carranga y alguna clásica. Bien, o sea, entre la reflexión y el bar. Sí. Bueno, Alejandro Sanz, junto a Juan Diego López, gracias, Carlos Medina.